Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que ves esta grabación. La sesión pasada tuvimos problemas de conexión, lo que nos impidió continuar con la sesión, pero el día de hoy vamos a recuperar desde el inicio para que no se pierda nada del tema. Vamos a iniciar. Buenas tardes, buenas tardes. Les comparto pantalla. Muy bien. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda en los primeros puntos porque ya los abordamos, para que no les robe mucho tiempo, porque ya vinieron ayer y otra vez es como mucho. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, ok, ok. Está abriendo la presentación. Listo, habilitamos edición y presentación con diapositivas desde el principio. Ya estoy compartiendo pantallas, ¿se está viendo? Sí, profe. Muy bien. Pregunta, ¿se ve completa la pantalla o se ve como dividida a la mitad? Sí, no se ve completa. No, está como con un cuadrito, ¿verdad? Déjenme Ah, quitarlo. Creo que ahora sí ya, ¿no? sí, Ok. Entonces vamos a abordar la psicopatología de la adultez y de la vejez. Veíamos que dependiendo de la persona, dependiendo de la edad que tengan, ya sea mental o física, van a tener diferentes características. Por ejemplo, veíamos que en la infancia un problema del diagnóstico es que todavía no tienen el lenguaje desarrollado, que les cuesta mucho trabajo conceptualizar y también que por los propios estadios de desarrollo, si lo quieren ver desde Piaget o desde las etapas de desarrollo, si lo quieren ver desde la psicodinámica, la persona está creciendo, entonces es diferente. Igual va a pasar en la etapa adulta. El cuerpo, al ser un organismo biológico, va sufriendo desgaste. Entonces, hay una diferencia entre tratar con un adulto a tratar con un adulto mayor. Un adulto mayor o persona de la tercera edad va a tener ciertas características que hay que tomar en cuenta cuando hacemos un diagnóstico. La primera es que tiene un deterioro del organismo. Es decir, que a nivel biológico, a nivel celular, hay un desgaste del propio cuerpo, lo cual impide que se lleven a cabo las mismas actividades que se hacían normalmente con tranquilidad. La edad tope, o sea, la edad tope de estado de salud ronda entre los 30 y los 40 años. Después de eso ya el desgaste físico empieza a ser muy, muy notorio y cada año va aumentando. Esto lo podemos ver en daños físicos, como puede ser ya no moverse bien, ya no poder caminar, problemas para procesar información y demás. Y eso ya entra en lo cognitivo. Problemas para memorizar, problemas para captar nuevos estímulos, problemas para relacionar, para prestar atención, para no estresarse. Va a tener ya problemas la persona de la tercera edad. Y yo les había incluido una tercera, que es la social. ¿Por qué? Porque en la etapa adulta se empiezan a romper muchas relaciones sociales, desde personas que fallecen, familiares, pareja, pérdida de roles, como puede ser el rol de padre, se pierde porque el hijo se va del hogar, el rol de trabajador porque literalmente pierde su trabajo, ya sea por jubilación o porque te corren, o también dentro del propio hogar, pérdida del sentimiento de la maternidad porque ya no tienes hijos a quienes cuidar. Es lo mismo que la paternidad. Entonces teníamos que tener en cuenta estas características al momento de tratar a la persona. Después, habíamos visto que este deterioro se puede ver en diferentes signos y síntomas palpables, como es perdón, el que se vuelva lenta la memoria. Es decir, que ya a las personas les cuesta más trabajo recordar cosas. Sí lo pueden hacer, pero les cuesta más trabajo. También tenemos que hay problemas de movilidad para agarrar objetos, para poderse desplazar, lo cual a la larga hace que pierdan su independencia, lo cual también es un factor de depresión. También tenemos dificultades en la atención, ya cuesta más trabajo captar atención hacia nuevos estímulos o hacia estímulos establecidos. Un deterioro progresivo de todo el organismo a nivel sistema respiratorio, sistema digestivo, lo cual trae muchos problemas y pérdida de independencia. Deterioro celular. En último grado somos células organizadas y mientras más estamos vivos, estas células se empiezan a repetir erróneamente o se empiezan a repetir de forma no coherente. Esto va a ser importante para cuando veamos el deterioro neurológico. También tenemos el deterioro de las relaciones sociales, lo que les decía de pérdida de la... Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Pérdida de la familia, pérdida de otras cosas. Y por último tenemos la pérdida de lugar en el mundo. Todo esto va a implicar que la persona se replantee, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar? Porque obviamente cuando estás en la etapa máxima de tu desarrollo biológico, te puedes identificar como un trabajador, como un padre, como un profesor,
como un amante del jazz o demás. Pero mientras más vas creciendo, todos estos vínculos empiezan a desaparecer y cada vez se vuelve más inevitable la idea de la muerte biológica. Por tanto, también hay que trabajar muy de la mano con la tercera edad, con trabajo social, con médicos y con, ¿cómo se llama? Con tanatólogos. Si a ustedes les interesa tanatólogo, bueno, la tanatología, les recomiendo un libro que se llama La muerte y sus moribundos de Kubler-Ross. Si les interesa, me mandan un correíto y les puedo pasar toda la información. Pero bueno, veíamos que el trastorno psicótico de la personalidad, esto lo vimos también el día de ayer, va a caracterizarse porque presentan síntomas en los cuales la persona tiene un desfase con la realidad, es decir, lo que piensa o lo que imagina no corresponde con lo que está viendo. Esto va a jugar en contra de su salud. Puede tener cosas como alejamiento de la realidad, o sea, que desconozca lo que está pasando, percibir cosas diferentes a como normalmente lo estamos viendo, o que aunque se le presenten pruebas en su contra, él no lo admite. Vamos, que él puede decir, no, es que me robaron mis zapatos, no sé, y por más que le digas es que los traes puestos, él no lo admita porque ya hubo un desprendimiento. Este trastorno psicótico se puede desarrollar por múltiples causas, pero una de las principales es el aislamiento social. Aparte de factores biológicos, hereditarios, el aislamiento social provoca mucho esto porque empieza a tener contacto con la realidad. Hay un autor argentino que se llama Febre, el cual literalmente dice que los ataques psicóticos, los esquizofrénicos, se ven una falta de convivencia con el otro. De hecho, Febre contrataba a psicóticos y a esquizofrénicos como secretarios o como cuidadores dentro del propio hospital psiquiátrico en el que estaba. Entonces, era una intervención bien interesante. También, si gustan, luego les puedo mandar información. Ok, vamos a ver. Después ya estábamos empezando a trabajar los temas ya dentro de los trastornos que afectan a la mente con la esquizofrenia. Habíamos visto a John Nash, un gran matemático, para simbolizar que no porque seas muy inteligente significa que vas a dejar de padecer algún trastorno, puede presentarse. La esquizofrenia, ¿qué es lo que va a implicar o qué es lo que va a conllevar? Bueno, va a haber una incapacidad de captar la realidad. Es decir, ante representaciones que otros seres humanos nos ven como objetivos, una persona esquizofrénica los va a ver diferentes, los va a ver alterados. Los principales síntomas se tienen que presentar de 2 a más síntomas por 6 meses son los siguientes. Delirios, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizado, es decir, que no puedan estructurar frases correctamente. Bienvenidos, bienvenidos. Que no puedan estructurar frases correctamente, pero también que no puedan hilar coherentemente hilos argumentales. Bueno, también tenemos retraimiento social, poco a poco se van aislando más y más de la sociedad, porque como piensan, hay un factor importante en la esquizofrenia que es el delirio de persecución, y como piensan que todo es una conspiración en su contra, poco a poco se van retrayendo, retrayendo hasta que dejan de hablar con muchas personas. Hay cambios en la velocidad de los movimientos, es decir, o se mueven muy rápido o se mueven muy, muy cortito. Muchas gracias. Y también son extraños o erráticos los comportamientos. Estos se tienen que presentar de 2 a más síntomas por 6 meses. ¿Por qué es importante? Porque puede darse el caso que durante 1 o 2 meses la persona esté pasando por alguna cosa grave y tenga alguno de estos comportamientos, pero no se convierte en un trastorno hasta los 6 meses. Luego, también podemos tener la imprecisión en las causas. Estos son como factores negativos para el diagnóstico. Es que podemos tener impresión en las causas de cómo surge, o sea, o son factores genéticos o sociales. Aquí les mencionaba lo de la anamnesis, que se puede guiar para poderlo saber. También les recomendé un libro llamado El Orla, que es de Quiroga, que es una representación de la esquizofrenia en un cuento. Y también hay que asegurarnos, ahora sí, las cosas que tenemos que revisar que no estén presentes es que no haya consumo de drogas y que tampoco haya el fenómeno del gaslighting, que les decía que es hacer que la persona piense que está loca cuando no lo es. El maltrato psicológico de parejas ocurre mucho. Y por último, que no haya envenenamiento por plomo o algún otro tipo de medicamentos que esté afectando a la persona. Si vemos que hay un medicamento o alguna cosa que está afectando a la persona, tenemos que ver cómo cambiar la medicación o cómo ayudarlos.
¿Por qué en concreto les puse esto del envenenamiento por plomo? Porque hace 1 o 2 años hubo en Estados Unidos y en todo el mundo prótesis de cadera que tenían plomo en exceso, lo cual provocaba síntomas de esquizofrenia o de psicosis, pero no era, nada más estaban siendo envenenados. Tuvieron que reemplazar las caderas, hacer indemnizaciones, fue todo un show. Pero un factor biológico. Muy bien, continuó. Habíamos visto los trastornos del estado de ánimo también, que eran los efectos del bipolar y depresivo. El bipolar habíamos señalado que se divide en tres tipos. Bipolar tipo uno, que va a tener más ataques de euforia. Bipolar tipo 2, que tiene un poquito más de carga genética y tiende más a la depresión. Y el trastorno ciclotímico, en el cual sí va a haber movimientos entre euforia y depresión, pero no son tan notorios, son un poquito más leves. Muy bien, ahora sí, ya me voy un poquito más lento. Aquí, hasta aquí, dudas, preguntas con los temas. Eso fue más o menos lo que habíamos visto la sesión de ayer. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No, Okidoki. Vamos a continuar. Aquí tenemos algo. Todo bien, muy bien. Miren, aquí está la fuente, siempre pueden poner sus fuentes. Entonces, los trastornos bipolares se van a caracterizar por momentos maníacos. Esto es para que ustedes lo puedan diagnosticar. ¿Qué es un momento maníaco? Es cuando la euforia, cuando la alegría es demasiada que no la pueden controlar. ¿Cómo lo pueden ver? Pueden verlo como hiperactividad, pueden ver que de repente la persona se quiere más de lo que normalmente se creí, pero se quería. Dejan de dormir, literalmente dejan de dormir por un día, 2 días. Tienen pensamientos muy, muy rápidos y también tienen tendencia a la distracción. ¿Cómo se pueden percatar de un trastorno o un evento maníaco? Porque como es bipolar, viene normalmente acompañado de un previo proceso de depresión. Entonces, de repente vemos que la persona está apagada, no quiere despertar, quiere estar todo el día dormido, tiene ideas suicidas, y de repente al otro día lo vemos totalmente animado y totalmente alegre y feliz, y al otro día, a los 3 días, 4 días, otra vez lo vemos deprimido, estamos en un proceso bipolar. Ok, el hipomaníaco también se presenta como una euforia, pero esta ya es un poco más ligera, es un poquito menos fácil de detectar. Aquí se las pongo un poquito en chiquito porque es como un evento maníaco, pero de menor duración y menor cantidad. Entonces cuesta un poquito más de trabajo. ¿Cuál sí es la contraparte de los signos o los síntomas maníacos de los episodios? Es el depresivo mayor. Para que este se presente no puede ser de un día o dos. Aquí en el maníaco sí puede ser de 1 o 2 días. Pero para el depresivo mayor debe ser por un mínimo de 2 semanas. En estas 2 semanas, la persona, literalmente como la depresión, no siente placer ante nada, no quiere saber nada de nada, deja de comer, pero tiene mucha culpa, poca energía, no se concentra y constantemente piensa en la muerte. Entonces, si de repente vemos que una persona por 2 semanas, 3 semanas, 4, está deprimida, pero después entra en un estado de euforia, como una recuperación total pero excesiva, podemos empezar a hablar de un trastorno bipolar, porque no es que esté en una u otra, sino que está totalmente alterado. Esto ocurre por dos factores, les decía, uno es por factores genéticos que están establecidos, otros pueden ser por factores relacionados al manejo de sustancias químicas en el cerebro, pero también puede ser por cuestiones sociales. Es un fenómeno biopsicosocial. Es medio complicadito de tratar, pero por ahí anda. Luego, ya dentro de los trastornos bipolares tenemos el trastorno bipolar uno. En este tenemos una fuerte carga genética y por tanto tenemos la importancia de la anamnesis. Eso ya se los había mencionado. Si no tenemos el historial clínico del paciente, por medio de la anamnesis tenemos que detectar si tenía familiares con síntomas o signos bipolares. Con esto no estamos diciendo que ya lo podemos diagnosticar directamente, pero es como una gran ayuda. También va a tener la alternancia entre los episodios, lo que les decía, maníaco depresivo, van a estar pasando de uno a otro. Mientras que el segundo, sus manías son un poco más leves, es decir, tiende más al estado depresivo. Este tipo de manía, perdón, este tipo de bipolaridad se presenta más en la etapa adulta, en la vejez. ¿Por qué? Por el desgaste neurológico.
Como les decía, las células se empiezan a repetir para seguir vivo el organismo, pero va a llegar un punto en el cual empiezan a tener fallos. Estos fallos pueden generar trastornos neurológicos que se pueden ver reflejados como un proceso bipolar. También esto se fomenta por circunstancias. Si aislamos a la persona, si le dejamos de hablar, si lo vemos como un inútil, eso va a fomentar mucho, mucho la depresión y puede tratar de escapar por estos momentos de euforia, pero sigue por acá. Por acá tenemos el trastorno entonces uno y 2 y también esta sería de la esquizofrenia. Antes de pasar con la depresión, me vengo tantito para acá para recomendarles una serie de pinturas. Estas las pueden ver ustedes cuando quieran, ¿va? Miren, aquí lo ponemos, es bipolaridad, pintura. Denme un segundito. Bipolaridad, pintura. Ok, 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 ok. Por bipolar. No, entonces vamos a ponerle esquizofrenia. Esquizofrenia por... Esquizofrenia, pintura. Ok, ok, ok. Aquí está. Miren, si ustedes buscan en internet van a poder encontrar estas imágenes. Es una colección que son representaciones de las enfermedades o los trastornos psicológicos planteadas por los propios personas que lo padecen. Entonces, con estas imágenes, es una serie, se las voy a mandar por correo. Es una serie en la cual se refleja cómo ellos mismos perciben su enfermedad por medio de pinturas. Eso lo puede ayudar un poquito a entender los trastornos. Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar. Veamos la depresión. Este ya ustedes lo habían trabajado previamente en infancia. Entonces, apóyenme. ¿Cuál es uno de los principales riesgos que tenemos con la depresión? ¿El suicidio? Efectivamente, uno de los principales riesgos que tenemos con la depresión es el suicidio. Así como pasaba en los infantes, también va a ocurrir en la etapa adulta y en la vejez. Aquí cambia, no cambia la forma. Normalmente los varones o las personas que se identifican con el género masculino tienden a suicidarse de formas violentas, disparos en la cabeza, cortarse las venas, cosas más físicas. Mientras que las personas que se identifican con el género femenino tienden a hacerlo de forma más tenue, como es consumo de pastillas en exceso, consumo de alguna sustancia bueno, nociva, como puede ser anticongelante o algo así, para poder aplicarlo. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta? La primera, este trastorno de la depresión, hasta el momento no existe un correlato físico determinado. ¿Qué implica esto de que no tenga un correlato físico determinado? Que si le tomamos una tomografía al cerebro, no nos va a aparecer una parte iluminada que nos diga, ah, mira, él tiene depresión. No, es un fenómeno muy, muy complejo que no lo podemos determinar por signos físicos. Entonces nos tenemos que basar en los síntomas. Estos síntomas se pueden presentar en aspectos biológicos, también en problemas de los neurotransmisores, o sea, podemos ver ciertas deficiencias, pero no en todos los casos. También alteraciones de secreción de hormonas, en algunos casos, no en todos. Y va a tener una comorbilidad con el estrés y depresión. Esta palabrita, ¿qué significa? Esto yo lo deben de haber visto, si no, ahorita lo checamos. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que puede estar acompañada de otro trastorno. Muy bien, O, Norma. Sí. O, ok. Sí, que puede estar acompañado de otro trastorno o se presenta mucho con otro trastorno. En este caso, la depresión se va a acompañar con estrés y, ay, aquí les puse depresión, perdón, era ansiedad, perdónenme. Se puede acompañar con estrés y con ansiedad. ¿Por qué? Porque las situaciones estresantes generan momentos en los cuales la persona no sabe cómo reaccionar y puede terminar en depresión. La ansiedad igual. O al contrario, la depresión puede ayudar a que no se sepa controlar el estrés y la ansiedad. Esto ustedes lo vieron el semestre pasado en problemas psicopedago- problemas psicopedago- no, perdón, problemas psicológicos problemas contemporáneos. psicosociales.
Contemporáneos. Es Problemas psicosociales contemporáneos. problemas psicosociales contemporáneos. Muchas gracias. Entonces va a tener una comorbilidad. Es decir, que si se presenta a uno, es probable que se presente a nosotros. Entonces tenemos que hacer un tratamiento inclusivo. Atacar el que está presentándose en mayor grado, pero no dejar de ver los otros. En esto de la depresión, decíamos que una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que puede derivar en una actitud suicida. ¿Cómo lo podemos detectar o qué tenemos que ver? Bueno, primero, esta actitud suicida se presenta mucho en la etapa adulta, en la tercera edad. ¿Por qué? Y esto es cuestión social, ¿verdad? Si una persona ya no tiene trabajo, su familia ya no lo visita, ya no tiene amigos, ya no tiene con quién pasar el tiempo y ya no tiene ningún tipo de lazo familiar, se replantea y dice, ¿para qué sigo vivo? Véanlo así. ¿Han visto la película de Up? La del señor con los globitos y demás. Sí. Muy bien. Él estaba deprimido totalmente. Y la forma en la cual logra salir de su depresión es cuando le encuentra un sentido a la vida. ¿Cómo logra encontrarle este sentido a la vida? Piénsenlo. Con ayuda del niño. Exacto, muy bien, Rosa. Con Russell y el perrito, Ah, no, el perrito se llama Russell, ¿no? Y el niño se llama... No, el niño es Russell. Ajá, y el perro es... Ah, sí, no. Dog. A ver, pues si no, el perro se llama Dog. Pero, bueno, ya. ¿Por qué? Porque entonces la persona de la tercera edad logró establecer nuevos lazos, efectivamente estableció una nueva rutina, encontró un nuevo sentido de vida que era ayudar a Russell, cuidar a su perro, ayudar a la comunidad, a toda la comunidad de perros que ahora tenía y demás. Obtuvo un nuevo sentido. Es importante tener un sentido de vida para seguir adelante. Les recomiendo, para que puedan abordar este tema, un librito que se llama, es de Víctor Frank, que es El hombre en la búsqueda del sentido. Les puede ayudar mucho, mucho, mucho a ver estos puntos, porque literalmente son personas en Auschwitz y cómo lograron encontrar un sentido en la peor circunstancia. ¿Qué otras características puede generar la mentalidad suicida? Limitaciones físicas. Si yo, por ejemplo, antes corría, hacía de comer, yo ahora estoy todo el tiempo acostado en una cama, quizás me empiece a sentir mal, ya diga, ¿para qué sigo vivo? Limitaciones cognitivas. Ya no puedo pensar como pensaba antes, ya no puedo razonar como tal, se me olvidan las cosas, soy un problema para mi familia. El libro se llama El hombre en busca del sentido. Ese es el de Víctor Frank, el de La muerte y los moribundos. Bueno, el otro se llama La muerte y los moribundos. Y de verdad, si se van a dedicar a depresión y tanatología, los dos son buenísimos. Esta es de Kubler-Ross, es como la gran experta en tanatología. Bueno, también tenemos aislamiento social, lo que les comentaba, los círculos se van cerrando y queda así. Otro factor bien feo, la limitación económica. Piensen, si yo antes trabajaba y tenía para mantenerme y ahora ya perdí mi trabajo y no tengo forma de comer, pues ¿para qué sigo vivo? No, soy una carga. O sea, no, no lo estoy diciendo que yo lo diga, ¿no? Sino lo puede llegar a pensar la persona. También esto ustedes lo mencionaban en la clase pasada, creo que fue Norma, no me acuerdo quién, que se presentan duelos no resueltos. Aquí era resueltos, perdón. Duelos no resueltos, es decir, se murió mi pareja, se murió mi esposo, se murió mi hermano, se murieron mis amigos. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si no los logro resolver, voy a entrar en depresión y después puedo caer en suicidio. Y en general es pérdida del sentido de la vida. Conclusión. Para la actitud suicida, tenemos que tomar muy, muy en cuenta cómo ayudar a solventar estos efectos. Y la mejor forma de poderlo hacer es generar nuevos vínculos, nuevas rutinas sociales, estableciéndolas. Si no tiene familiares, es, por ejemplo, establecer con otras personas de la tercera edad o algo así para que tenga otros vínculos. Muy bien. Vamos a seguir con esto. Ok, antes del trastorno por la ansiedad. En la actividad, en la plataforma, hay un video dentro de la parte suicida en el cual explica claramente cómo detectar por medio de la anamnesis si la persona estaba pensando en suicidarse. Es una serie de pasos muy importantes. Pero el primero de ellos es ser delicado y muy, muy empático.
Porque si la persona ya trató de quitarse la vida y te ve a ti como alguien que lo regaña o alguien que lo juzga, pues no te va a poder ayudar o no te va a poder generar un buen proceso de diálogo. Entonces tienes que ser muy, muy empático. También se sabe o hay una estadística que dice que en el primer año, no, perdón, en el año previo al suicidio, las personas consultaron a su médico o a su psicólogo para poder ver qué es lo que había pasado, para ver qué es lo que podían hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado si de repente les llega un paciente y le dice, es que no sé qué hacer con mi vida o demás, hay que ver bien, bien, bien antes de que pues pase algo malo. Muy bien, este es uno de los temas más complicados y en la tercera edad de los más importantes que tenemos que trabajar. Dinos, Norma, Una pregunta, dime. maestro, cuando a alguien le diagnostican algún tipo de enfermedad física, no sé, diabetes o algún tumor o algo, el no atenderse, el saber que estás enfermo y no decirse a la familia y no atenderte es también una forma de suicidio. Muchas gracias, Norma. Mira, eso es bien interesante. Freud o la teoría psicodinámica te dirían que sí. Lo que están haciendo es actos involuntarios o psicopatológicos para llegar al suicidio. Puede ser el descuido total, también dejar de comer y demás, pero es un poco más difícil de detectar. Ahorita nos vamos con esto que es como más evidente, pero sí, también puede llegar a ser, siempre y cuando, importantísimo, que no se atiende o deja de trabajarse porque ya quiere dejar de hacerlo, no porque no sepa las consecuencias. Dinos, Isabel, Buenas tardes, profesor. Tengo una duda. dime. ¿En qué momento podemos saber cómo dirigirlos con un psiquiatra? O sea, ¿en qué momento nosotros ya no podemos decir, hasta aquí yo puedo ayudarte como psicólogo y enviar a un adulto mayor a un psiquiatra? Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Miren, me voy a regresar unas plantillas nada más hasta aquí. Si nosotros detectamos que ya tiene problemas, bueno, si nosotros detectamos dentro de nuestra anamnesis y nuestro historial clínico que tiene factores de depresión o que tiene factores que pueden derivar en depresión, lo que tenemos que hacer primero es descartar aspectos biológicos, es decir, ver que no tenga un déficit en neurotransmisores o en secreción de hormonas. ¿Cómo lo hacemos? Lo remitimos a través de un estudio multidisciplinario a una persona encargada bueno, a un médico, pues principalmente un neurólogo, para que le haga un estudio. Si el neurólogo determina que sí hay un déficit de neurotransmisores o de secreción de hormonas, ya se canaliza con el psiquiatra para que le dé el tratamiento químico necesario. En otras palabras, desde el inicio tenemos que ver todos los puntitos para no causarle más problemas al paciente. ¿Más o Ok, menos? entonces sería en base a lo que yo he estado analizando, la anamnesis, el historial, todo lo que yo he estado viendo y capturar que no solo sea una depresión fuerte, ¿no? Sino que vaya más allá de una situación, sea más una situación médica que una situación de emociones. Sí, totalmente, que sea algo fisiológico. Y eso lo tienen que hacer en las primeras sesiones. Si se puede en la primera o en la segunda, adelante. O sea, Ah, revisar, verlo y decirle, mira, vamos a hacer algunas pruebas, mandarle a hacer un estudio para poderlo revisar. ¿Por qué? Imagínense que no le hacen las pruebas, pasan 6 meses trabajando con él y él por más que hacen, y él dice que hace todos los ejercicios, todo lo que ustedes quieren, no mejora. Y es que no mejora porque literalmente le faltan hormonas. Si ustedes, por más terapia que quieran, no lo pueden hacer. sí, claro. Ok, entendido. Muchas gracias, profesor. No de qué. A ver, si me puedes apoyar, Rosa, ¿de qué hablamos de sensorium? Creo que me perdí. ¿Dónde lo puse? ¿Rosa está por ahí? ¿Está por ahí? Ok, ok. Ahorita lo abordamos entonces. Denme un segundito. Lo de Russell, profesor, en depresión, ¿Está en depresión? A ver. Perdón, ¿en la plataforma o en la presentación o en lo del texto de la plataforma? en la presentación. A ver, es que no lo encuentro. No está en esta.
¿Está en esta? No. Debe estar aquí. A ver, me espero tantito. Ah, ok. Bien, gracias. El sensorium, bien. En un momento les digo de qué va el sensorium, pero vamos a cortar una vez antes de que se nos acabe. Regresen, porfa, ¿va? Entonces, salimos, regresamos. Bye.